Muy buen día. Con su permiso, damos inicio a la grabación de nuestro tercer CIPAS del curso Fundamentos en Gestión Integral. En este espacio vamos a aclarar dudas e inquietudes referente a cada una de esas actividades que se encuentran enmarcadas en la guía de la tarea 5, evaluación final. Recuerden que ya nos encontramos a un pasito, porque es la verdad, a un paso para el cierre de este periodo académico y por ende de cada uno de los cursos que ustedes matricularon en este periodo 1601. Entonces, voy a compartirles pantalla. A ver, ustedes me comentan. Eh, Profe, señor. ¿me escucha? Sí, señor, claro. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Me alegro, profe. Bueno, compañero, buenos días. Profe, yo tengo una consulta sobre el tema de la entrega de actividades, porque todas pusieron fecha para el mismo día, o eso siempre se lleva para a finalizar el periodo de los cursos, los colocan todos así, profe. No sé, tengo esa duda Bueno, ahí. te Todos se cierran el comento. mismo día, profe. Bueno, sí, señor. Sí, señor. Es porque es el tiempo máximo que se le entrega al estudiante para la entrega de esa actividad final. Recuerden que ustedes están en un periodo académico de 16 semanas, que corresponde a 4 meses, que es el periodo regular o el periodo normal, dentro de, o sea, un semestre académico, que está conformado por 4 meses, que son 16 semanas. Recuerden que nosotros tenemos para la primera actividad son 2 semanas, son de 13 a 15 días, que es el momento inicial. El momento intermedio, que depende del número de créditos de cada curso. Por ejemplo, aquel curso que tiene 2 créditos académicos desarrollan 2 actividades en prácticamente 3 meses. O sea que les están dando aproximadamente 40 días para cada actividad. Y tenemos una actividad final, o sea que es el momento final, que también dura exactamente 15 días. Con nuestro curso que es de 3 créditos académicos, nosotros tenemos en nuestro cronograma 2 semanas para la tarea 1, tenemos 3 meses para la tarea 2, 3 y 4, que siempre hemos estado entre 25 y 27 días. Y para esta actividad final son 15 días, entre 13 y 15 días. O sea, ese es el cronograma que utilizan todos los cursos porque es el cronograma académico. Sin embargo, entonces nosotros tratamos siempre de informar al estudiante que son 2 semanas, que hagan sus aportes de manera oportuna, precisamente porque somos conscientes que ustedes matriculan entre 5 y 7 u 8 cursos académicos. Entonces son 8 actividades o 7 actividades que deben desarrollar en 15 días. Entonces, por eso siempre les estamos comentando que realicen esos aportes de manera oportuna, para que nos den la oportunidad a nosotros de poder hacer esa realimentación y allí mismo ir como evaluando, modificando, orientando, guiando al estudiante en este proceso porque ya estamos al final del periodo académico. Entonces, eh, eso es precisamente porque nosotros estamos supeditados a un cronograma académico que es el que hace la universidad para poder ofertar todos los periodos de matrícula en un solo año. Recuerden que también ustedes tienen la posibilidad en este momento de matricular para el periodo intersemestral, que es el periodo 803, que la matrícula culmina el 27 de este mes, el 27 de mayo, y que inicia el 10 de junio y que tiene una duración de 2 meses, o sea, 8 semanas. Allí las actividades también están dentro de un cronómetro, dentro de un cronograma, disculpe. La primera actividad
dura una semana. La segunda, tercera y cuarta actividad tienen aproximadamente mes y medio. Y la última actividad también tiene una sola semana. Entonces, para aquellos estudiantes que están interesados en, 1, adelantar, 2, en nivelar acorde a su malla curricular, este es el momento propicio o el momento ideal para poder matricular ya sean 3 créditos, que puede ser un curso académico, 2 y hasta 3 cursos académicos, porque este periodo les da la posibilidad de matricular entre 2 y 9 créditos académicos. Entonces los invito muy cordialmente para que aquel que desee matricularse en este periodo bien lo pueda hacer. Además que aplican los descuentos de hasta un 25% en ese proceso de matrícula. Allí, bueno, allí ya les hice la publicidad a nuestro periodo intersemestral, que es muy importante precisamente porque el estudiante o puede adelantar o se puede nivelar dentro de su proceso académico y que es una gran oportunidad que el estudiante tiene. Así que no lo vayan a dejar de lado, que tenganlo muy en cuenta. Hasta el 27 es el periodo de matrícula. Bueno, sí quedó claro, yo sé que me extiendo mucho, a veces hablo demasiado, me extendí, pero sí quedó clara la explicación, el por qué las actividades se cierran todas este 23, ¿sí? Sí, señora. Ok, perfecto, gracias. Bueno, entonces, ustedes están observando mi pantalla, aquí tengo para minimizar, si están observando la pantalla, ¿cierto? Bueno, como todos sabemos, la actividad es la compilación de ese conocimiento que ustedes van adquiriendo a medida que van avanzando en cada una de esas tareas que desarrollamos, tarea 1, tarea 2, tarea 3 y tarea 4. Ya sabemos que la tarea 1 fue el hacer un reconocimiento de presaberes, mirar cuál era su enfoque hacia estas ciencias económicas, administrativas y contables, las cuales ustedes las fueron desarrollando en cada una de las tareas, dependiendo de la actividad. La tarea 2 fue los fundamentos económicos, la tarea 3, fundamentos administrativos, y la tarea 4, fundamentos contables, que ya la terminamos y ya casi todos los docentes han también finiquitado su proceso de calificación. Tengan en cuenta, por favor, verifiquen la calificación, revisen. ¿Y por qué? Porque acorde al reglamento estudiantil, el estudiante tiene 3 días calendario, no son hábiles, son 3 días calendarios para hacer cualquier requerimiento sobre dicha calificación. Entonces, esta tarea 5, volviendo a la tarea 5, es un trabajo colaborativo, pero que no deja que, o sea, no prescinde que el estudiante participe y de manera oportuna y activa, haciendo entrega de cada una de las actividades o preguntas orientadoras de cada una de las unidades. Tenemos un caso, y es un caso muy específico, pero que ese caso tiene muchísimas situaciones, las cuales el estudiante debe tener muy en cuenta al momento del desarrollo de esta actividad. Las 2 primeras preguntas van enfocadas a la parte económica y les pregunta el qué, el cómo y para quién producirlo. Recuerden que ustedes son un grupo asesor y ustedes les van a estar indicando, guiando, colaborando, asesorando al propietario de la empresa Frutivida SAS, que es Pedro Ramírez, en exactamente cómo viene desarrollando dicha actividad. Cuando hablamos de qué producir, cómo producir y para quién producirlo, es exactamente la idea o lo que está desarrollando, la actividad que está desarrollando Pedro Ramírez. Recuerden que él tiene un terreno muy específico, lo tiene dividido por hectáreas y que él tiene la idea, él ya tiene un proyecto de vida como tal, pero él quiere
ampliar ese proyecto de vida. Entonces allí ustedes van a colocar qué produce, cómo lo produce y para quién lo está produciendo. Otra pregunta que es muy importante que les hacen es que si en este momento Frutivida debe exportar sus productos. Atendiendo los requerimientos de la guía y del caso, ustedes deben observar si las condiciones son las óptimas o tienen la oportunidad de realizarlo. Recuerden algo, dentro de la parte administrativa nosotros determinamos un DOFA. ¿Qué es el DOFA? Esto es como para poderlos ilustrar. El DOFA, ¿qué es el DOFA? El DOFA son las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas que tienen las diferentes empresas para poder desarrollar su actividad económica. Entonces, lo que es las debilidades y las fortalezas son factores internos de la organización. Entonces, ¿dónde tiene falencias? Pero también, ¿cuáles son esas fortalezas que tiene la organización o las condiciones más favorables que tiene la organización para el desarrollo de su actividad? Pero también debe tener en cuenta el entorno, qué sucede a su alrededor. En ese alrededor se le presentan oportunidades y se le presentan amenazas. Las oportunidades son las situaciones que ellos toman para mejorar su actividad económica. Y las amenazas es que hay en el entorno que de alguna manera los puede perjudicar. Vamos a tomar como ejemplo la situación actual. Miren, muchas empresas de pronto nos ponemos a analizar y decimos cuáles de esas organizaciones se han creado o han mejorado, o sea, se han fortalecido, han obtenido muchísimas utilidades con la situación que estamos atravesando y de repente a su cabeza les llega mensajería, ¿cierto? ¿Por qué? Porque con el confinamiento, así sea desde la parte local, con el confinamiento y con las medidas restrictivas para la seguridad de cada uno de los ciudadanos, se debe salir a hacer algún tipo de diligencia. Sin embargo, como no es posible, se han fomentado de manera local, por llamarlo, para tomarlo de manera micro, de manera local, aquellas empresas que prestan este servicio. Y ustedes observan que se han crecido, o sea, se ha incrementado el número de empresas de mensajería, o sea, que prestan este servicio en específico. Entonces ellos vieron dentro de esta situación una oportunidad que estaba en el entorno y la tomaron para crecer, para obtener utilidades, rentabilidad y para fortalecerse. ¿Cierto? Entonces, es tener en cuenta lo que se encuentra en nuestro entorno, que se encuentra en el ambiente, para tomarlo o simplemente para decir no, no es posible en este momento, vamos a esperar. Eso sería en la parte para que ustedes tengan muy en cuenta si Frutivida debe exportar o no sus productos. Pero también deben tener en cuenta cada situación que aparece en el caso. Para esto, como les decía en la web, se les recomienda tomar notas de lo que le sucede año tras año. ¿Qué situación se le viene presentando que puede ser adversa o que puede ser favorable? Para que ustedes tengan en cuenta y puedan darle respuesta. La pregunta número 3 está relacionada con los fundamentos de administración y va muy de la mano con esta segunda respuesta que ustedes van a dar. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hablar de esa parte de los fundamentos administrativos o esas funciones administrativas
que son planear, organizar, dirigir y controlar. Entonces, ustedes pueden tomar una de las solas situaciones que está atravesando la empresa y hacerles un proceso de planear, organizar, dirigir y controlar. O sea, con una sola situación, ustedes pueden desarrollar perfectamente las funciones administrativas. Ya lo saben, con una sola. Entonces a ustedes les dicen que desarrollen un cuadro donde colocan 3 columnas. En una columna, ¿cuál es la función? En la segunda columna, ¿cuál es la acción? Y en la tercera, van a brindarle una propuesta de mejora para dicha función administrativa. En la pregunta número 4, ustedes van a relacionar los fundamentos de la contabilidad y es observar esos resultados financieros que ustedes encuentran terminando esta parte de la actividad de la guía y comentar, haciendo el análisis, cómo están con los activos, si los activos se aumentaron o se disminuyeron, pero digamos que se les aumentó la rentabilidad a la empresa en el estado de resultado integral, pero resulta que por ende se le incrementaron los pasivos, o sea, las deudas en las cuales incurrieron para mejorar esa productividad y obtener mayores beneficios por rentabilidad y utilidad. Y como pregunta final es donde ustedes van a identificar, miren que todo lo van correlacionando. Cuando ustedes colocan año tras año las situaciones que vienen atravesando la organización, hay ustedes esas situaciones problemáticas las pueden tomar aquí y las observan. Pueden tomar una y la observan desde el punto económico, desde el punto administrativo y desde el punto contable. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Entonces, aquí van a colocar cuál es la causa del problema que se encuentra dentro del caso, pero de igual forma le van a recomendar una solución en cada punto de vista, tanto el económico como el administrativo y el contable. ¿Qué es lo ideal? Que cada estudiante participe dando respuesta a estos interrogantes y que luego de manera mancomunada o en consenso, ustedes seleccionen cuál es la mejor respuesta o en su defecto puedan unificar esas respuestas, las mejores, las puedan unificar y crear una sola para que construyan ese trabajo colaborativo y lo entreguen en el entorno de evaluación. Lo ideal es, como siempre hemos charlado sobre la dinámica, es que puedan evidenciar en el foro esa participación, pero también esa interacción que tiene peso evaluativo y me voy muy rápidamente a la rúbrica de evaluación. Recuerden que la rúbrica de evaluación es la hoja de chequeo o la ruta para el desarrollo de las actividades y por ende la que debe tener en cuenta el docente a la hora de calificar. Tengamos en cuenta eso. Así que voy a dejar de compartir y ya si entramos, ustedes me dirán, dejo de compartir. A ver, allí dejo de compartir para poder ya atender esos requerimientos, inquietudes que ustedes tengan respecto a la actividad. Por favor, no se les olvide diligenciar el registro de asistencia. Bueno, ahora sí, quedo presta a esas inquietudes que ustedes tengan con respecto a la actividad. Ustedes me dirán. Ay, Dania me comentaba que no veía nada en la pantalla, Dania. El registro de asistencia, Dania, ya se los comparto nuevamente. Aquí porque está en la parte superior. Aquí está.
comparto nuevamente. Allí lo tienen, por favor. Entonces, ¿qué inquietud tienen al respecto de la actividad? La actividad es, vamos a poner en práctica esa investigación que desarrollamos en cada una de las tareas, pero con puntos muy específicos. Entonces, estoy atenta, a ver. Les comento lo siguiente. Uno, si no hay inquietudes es porque está muy clara la guía, muy clara la explicación, o es todo lo contrario. Y si es todo lo contrario, pues les comento que me encantaría saber para poder mejorar tanto las guías como las explicaciones. Porque recuerden que ustedes son nuestra razón de ser. Y nosotros debemos llegarle a ustedes con mensajes muy claros, muy concretos, muy coherentes, al igual que las explicaciones que desarrollamos en este tipo de encuentros. Profe, Señor. yo tengo mucha duda con ese cuadro de estados financieros de la empresa de Fruity. Esa yo ahí no la entiendo, profe. Ok, perfecto. Vamos, ya les comparto nuevamente la pantalla y nos vamos a la guía y nos vamos. Bueno, aquí nos vamos nos vamos muy rápidamente a ver a los estados financieros. Ustedes saben que el estado financiero es lo que determina cómo se encuentra la organización en un periodo determinado. Ya sabemos que el balance financiero lo pueden hacer o lo pueden solicitar de manera bimensual, trimestral, pero hay que presentarlo anualmente. Y el estado financiero es el que le sirve a las organizaciones para presentar esas declaraciones de renta. Es cómo va la organización, si puede en un momento determinado adquirir una deuda o en todo lo contrario, cero deudas o un mínimo de deudas o de inversión dependiendo de la situación que arroje. Bueno, Deiro, ¿qué no entiendes en esta parte? Nosotros tenemos los activos, ya sabemos que los activos es todo lo que tiene la organización y estamos desde el año 2016 al año 2019, donde nos está mostrando que se va ido incrementando, por ejemplo, mire, el flujo en caja y bancos, o sea, el manejo de dinero corriente, dinero, ¿qué significa? ¿Qué significa el activo corriente? El activo corriente significa que se puede hacer efectivo, ¿cierto? En el corto plazo, o sea, en la inmediatez. ¿Qué significa? Que están manejando, mira, desde el 2016 tuvo un flujo en caja vamos a colocarlo así, de 19,790 y en el año 2017 tuvo un incremento, o sea que tuvo mayor manejo de dinero. ¿Qué significa? Que le ingresó mucho más efectivo a la organización. Al igual con todos los activos, tenemos, miren, todos son crecientes, hasta el momento crecientes. Y por ende, el activo se ha ido incrementando año tras año. ¿Qué significa? Que la organización ha tenido un buen manejo financiero, llamándolo de alguna manera, con respecto a las deudas que tiene o a los pasivos. Recuerden que los pasivos son todos ese endeudamiento que hace la organización, ya sea por inversión, para poder desarrollar la actividad económica. Entonces, vámonos con los pasivos. Miren, de igual forma, así como se ha incrementado el activo, se ha incrementado el pasivo. Bueno, aquí miren, en los impuestos disminuyó,
Pero a medida que nosotros observamos las obligaciones financieras a corto plazo, digamos que son créditos, se han incrementado. O sea, que ha hecho mejoramientos, se ha tomado créditos precisamente para inversiones o para mejoramiento en su planta de producción, por llamarlo de alguna manera. Al igual que en sus obligaciones laborales. ¿Qué significa? Que se ha incrementado la mano de obra contratada para el desarrollo de las actividades. En el estado de resultados, aquí lo que observamos es cuánto invierte la organización, cuánto obtiene la organización por esa actividad económica. Pero no solamente es lo que genera, sino lo que debe invertir y los gastos que tiene para el desarrollo de dichas actividades. Recuerden que nosotros en uno de los puntos se hacía referencia, básicamente era sobre gasto y costo, que era qué es el costo, qué es el gasto y cuáles eran las diferencias. Y hablábamos que el costo son todos aquellos dineros que se invierten y los cuales se retornan a la organización mediante la fabricación, producción y comercialización del producto, que dentro de ese ingreso o del precio de venta van incluidos todos esos rubros que son catalogados como costos, desde la mano de obra que está dentro de esa actividad productiva o comercializadora que desarrolla la empresa. Pero también hablamos de unos gastos. Esos gastos son dineros que la organización debe sacar para coadyuvar en esa producción o en esa generación de producto o servicio, pero que no van implícitos en el precio de costo. ¿Por qué? En el precio de venta. ¿Por qué? Porque ese gasto, como su nombre lo indica, el gasto es aquello que utilizamos en pro o que nos ayuda como, digámoslo, como un apoyo para la producción y la comercialización, en este caso, de Frutis S.A., de Frutis SAS. Entonces aquí observamos que los ingresos, observen, año tras año se ha ido incrementando. Por ende, también el costo de venta, o sea, lo que cuesta producir ese bien o servicio, también ha obtenido un incremento. Aquí tenemos los gastos de administración de igual forma, por ejemplo, en la parte logística, en la parte de contratación de mano de obra, no solamente para hacer la producción, sino que van a tener una función específica en la parte administrativa. Entonces, todos esos valores deben, se reflejan en todos los ingresos, pero también en los costos y en los gastos que tiene la organización precisamente para producir o comercializar dicho bien. Aquí al final se les hacen unas aclaraciones para que tengan muy en cuenta al momento de hacer el análisis de esos estados financieros. ¿Sí, Deiro, me hice entender? Señora, gracias. Ok, perfecto. Entonces dejo de compartir. Dania comenta que está larga la guía. La guía está larga precisamente es por el caso. Pero si ustedes se sientan y leen detalladamente el caso y utilizan los tips que nosotros desde acá les estamos comentando, por ejemplo, año tras año, qué situaciones atraviesa la organización.
O sea, situaciones favorables y situaciones no tan favorables. Ustedes allí ya van a poder tener una visión de lo que es la empresa como tal para poder dar respuesta a esos interrogantes que les aparecen allí en la guía de actividades. Porque son dos preguntas sobre la parte económica, una pregunta sobre la parte administrativa, una sobre la parte contable y una final, que es donde se va a articular o se va a compilar todo ese conocimiento que se ha ido apropiando a medida que ustedes desarrollan las actividades y por ende en este curso. Así que, a ver, otra inquietud referente. Profe, profe, ¿me Señor, escucha? sí, señor, claro que sí. Profe, en el estado financiero de exactamente qué debemos hacer, disculpa ahí, Bueno, ¿sabes? en el estado financiero, allí les preguntan que observen el estado financiero de la organización, que lo observen cuál es el comportamiento de la empresa y que ustedes con sus palabras nos indiquen qué es lo que ustedes entendieron, que interpreten esos estados financieros, que los interpreten, así como lo hicimos ahorita. Se ha incrementado el activo, pero por ende, al incrementar el activo, el pasivo también se han incrementado con las obligaciones financieras. Por ende, el patrimonio, ustedes observaron también el patrimonio, o sea, observaron esos gastos y esos costos para producir y para comercializar, en este caso porque esa es la actividad que tiene la organización, producción y comercialización de frutas, eh, observan cuál es el comportamiento y así ustedes pueden observar también que ellos tienen ofertas financieras para precisamente mejorar la productividad o mejorar la comercialización de sus productos. Entonces ustedes están en la capacidad de decir, hombre, mira que ellos hicieron un crédito para obtener una mayor productividad y están comercializando. En este año se les incrementó o tuvieron mayor rentabilidad y el banco en este momento también les está ofreciendo un nuevo crédito, o sea, tienen la posibilidad de un nuevo endeudamiento y entonces ustedes miren qué tan viable es endeudarse para continuar con su producción o mejorar la productividad, ya sea en compra de equipos o en la tecnificación de su productividad. ¿Listo, Marcos? Sí, profe, claro, profe. Profe, Ok. o sea, uno va a hacer comentarios, o sea, o uno va a hablar sobre todos los estados financieros, sobre eso. No tenemos que mencionar nada de que está sucediendo actualmente en, o sea, ahora lo que está sucediendo en la pandemia y eso no. En la Eso no- situación actual, miren que ahí sí hay un punto que les pregunta precisamente, que les pregunta sobre, es el segundo punto, es en la parte económica. Pero ustedes miren qué tan robusta está la organización, qué tan fortalecida está para ver si qué tan factible es que ellos eh, intenten exportar su productividad. Porque ahorita lo comentábamos y es qué tan oportuno puede ser. Realmente si ellos tienen las fortalezas necesarias para asumir este reto, acorde a lo comentado en el caso. Entonces, todo eso lo deben tener en cuenta. Tengan en cuenta el caso para Profe, poderle dar respuesta al interrogante. profe, disculpe. Dime, Entonces, coméntame. el segundo lo analizaríamos con lo que estamos viviendo, con la pandemia, o, o en el tiempo en el 2019 o en el 2021 allí. ¿Cómo se hace, profe? Bueno, no, aunque nosotros tenemos allí, no sacamos los datos de este año para colocarle,
Sí sería muy bueno que ustedes observaran, o sea, cuál es el comportamiento de la organización y cómo se afectaría o se beneficiaría con todo lo que está ocurriendo. Porque recuerden que desde la parte económica, la parte administrativa y la parte contable, ellas se articulan precisamente para esto, para solventar las diversas situaciones que se presentan dentro de ese entorno donde se manejan las organizaciones. Porque no todo puede ser eh, bonito, todo es color de rosa, que todo es óptimo, no. Siempre el mercado fluctúa, cómo fluctúan los precios referentes. Tomemos, por ejemplo, el caso ahorita de, de las marchas y de las movilizaciones. ¿Cómo ha afectado? Miren, que a veces el común de las personas piensa que lo que sucede en Bogotá, que lo que sucede en Barranquilla, que lo que sucede en el Meta, no nos afecta, por ejemplo, a las personas que vivimos en la costa. Y sí, todo lo que sucede desde la parte económica afecta a cada una de las regiones. Un paro camionero, que los productos no puedan llegar a su lugar de destino. ¿Qué sucede? Que hay mucha demanda y poca oferta. ¿Eso en qué incurre? En el incremento de los precios, en la escasez y por ende en la escasez del producto. Entonces miren cómo algo que sucede, decirlo en Bogotá, afecta toda la costa caribe. Algo que sucede en el Meta afecta a toda la costa caribe o afecta a la región pacífica o la región andina. O sea, todos. ¿Por qué? Porque somos un solo pueblo. Pero de igual forma, cuando inició la pandemia, cuando se dieron a conocer los primeros casos, eh, América Latina quedó muy tranquila. América Latina decía, no, eso inició en China, del otro lado del mundo, eso no nos va a afectar. Y miren cómo nos ha afectado, o sea, está afectando a nivel mundial. Entonces, todo lo que ocurre y ha afectado tanto la parte económica, eh, eh, la parte administrativa y por ende ha afectado a cada una de las empresas de una u otra forma. De pronto hay algunas empresas que les ha afectado en menor porcentaje porque son empresas que son muy consolidadas y que tuvieron a bien cambiar, como comentaban al inicio de la pandemia, transformándose. Ellos se transformaron para poder sobrevivir y poder subsistir. Así también está ocurriendo con las MIPIMES, que son las que más han sufrido y en este momento, pues muchas empresas han declarado en quiebra. Miren, por algo que nosotros inicialmente pensábamos que no nos podía afectar. Miren cómo ha afectado a toda la humanidad y no solamente en la parte de la salud y cómo los países se han unido y han implementado políticas públicas en cuanto a la parte de la salud. Y podemos tener la certeza y el conocimiento por todas las noticias que escuchamos, que las políticas públicas en nuestro país correspondiente a la salud se han fortalecido, pero que a la vez se han quedado cortas ante esta situación. Entonces, observen que todas las situaciones que están al torno de la organización, o sea, en torno a la organización, las afectan y las pueden afectar de manera favorable, pero también las pueden afectar de una manera no tan favorable. Entonces, sí sería muy bueno que ustedes tuviesen en cuenta la situación que estamos atravesando para tomar una decisión, para poderles decir como grupo asesor al señor Ramírez qué tan posible o qué tan factible es hacer todo este proceso de exportación. ¿Sí? ¿Me hice entender? Sí, señora. Ok, perfecto. ¿Alguna otra inquietud referente al caso? Miren, el caso
léanlo detenidamente, tomen notas del caso, de situaciones muy puntuales. Y como les comentaba, con una de esas situaciones que ustedes observen o identifiquen, allí pueden hacer toda la parte de la función administrativa con esa sola función, con esa sola situación. Pueden hacer el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar. Pero también con esa sola situación, ustedes pueden verla desde un enfoque o una óptica económica, administrativa y contable, para que puedan desarrollar la actividad. ¿Quedó claro? ¿La explicación quedó clara? Sí, señora. Sí, señora. Ok, perfecto. ¿Tienen alguna otra inquietud referente a esta actividad? Profe, al final de la entrega de la actividad, solo se va a coger una sola información del grupo, o sea, de todos los 4 puntos, ¿cierto? Así es, sí, señor. Tengan en cuenta que ustedes deben hacer un debate académico. El debate académico en este caso sería observar los aportes de los compañeros y mediante una votación pueden seleccionar cuáles son las mejores respuestas. Ustedes pueden votar y decir por qué les parece mejor, por ejemplo, la respuesta que dio Deiro, pero con fundamentación. No solamente decir, ah, porque es que es la más completa. Sí, pero es la más completa porque es la más completa. Y allí se genera ese debate académico en la toma de decisiones por parte de cada uno de ustedes, no de manera individual, sino de manera grupal. O en su defecto, si a ustedes les parece que la respuesta de Deiro y la respuesta de Rosadelia se pueden complementar, simplemente arman una sola respuesta con esos dos insumos que ustedes tienen allí y sacan una sola respuesta, que es la que va a ir en ese trabajo colaborativo. Pero deben denotar, deben evidenciar en el foro esa interacción para que no vayan a perder los puntos del debate académico y de la selección o en la construcción de ese trabajo colaborativo. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Es decir, nosotros tenemos plazo hasta el domingo 23 para entregar el trabajo. Ese Sí, es el plan. sí, señor, la actividad cierra el domingo 23. Entonces, miren, muchos de ustedes ya han participado, se les ha hecho realimentación. Ya hoy en la mañana de hoy estaba revisando los aportes del día de ayer para hacer la respectiva realimentación también y comentarles cómo van, qué pueden modificar o qué pueden ampliar o simplemente ampliarles la información que ustedes están presentando. Pero recuerden que este ya no es un copia y pegue o tomar de un texto, esto es lo que ustedes analizan, cómo lo observan, lo deben interpretar y lo deben plasmar mediante un comentario. Ya no es irme a los documentos a buscar definiciones, sino ya saber exactamente cómo aplicar ese conocimiento en un caso en específico. Todo lo que ustedes aporten es válido, porque ese es su entendimiento, es válido. Y es allí donde entra a jugar ese trabajo colaborativo, donde cada integrante observa los aportes de los compañeros y seleccionan esa mejor respuesta, informando y fundamentando el porqué de esa decisión. ¿Sí, correcto? ¿Qué otra inquietud tienen al respecto? Si no tienen más inquietudes, les agradezco por favor registrarse
en ese formato de asistencia para que quede evidenciado. La grabación también va a quedar allí en el grupo para que ustedes la puedan descargar y escuchar, y para aquellos estudiantes que no lograron conectarse, lo tengan allí y tengan claridad. Cualquier inquietud, por favor, coméntenla. Si no la desean comentar por el grupo de Skype, coméntenme por el interno, que con el mayor de los gustos estoy presta a asesorarlos con respecto a esta actividad, porque el ideal es que todos estos encuentros, cuyo propósito es precisamente aclarar dudas e inquietudes, sirva como base para que ustedes desarrollen las actividades y por ende obtengan la mejor calificación. Entonces, pues si no tienen más inquietudes al respecto, chicos, por favor, el registro de asistencia. Muchísimas gracias por la participación, por estar muy activos a cada una de las invitaciones que se les hacen, y quedo muy atenta a esos requerimientos que ustedes desarrollen ahorita en el transcurso del día. ¿Oyeron? Para adelantar, y nos conectamos nuevamente el día martes. Así que entonces, feliz fin de Profe, semana, señor. muchas gracias por todo. Usted es Con una el buena mayor profesora, gusto. muchas gracias. Perfecta, profesora. Usted es una de las que está pendiente de nosotros los estudiantes, cómo vamos evolucionando. Está pendiente de que no falta, nos avisa, profe. Le agradezco mucho por su dedicación a nosotros y para que nosotros aprendamos. Mil gracias por todo, profe. Dios la bendiga. Amén. Y muchísimas gracias por esas palabras, porque precisamente esas palabras son las que motivan a la red, porque es una red en pleno, una red conformada por 21 docentes que están muy prestos ante las inquietudes y requerimientos de cada uno de nuestros estudiantes. Entonces, no siendo más, me despido. Muchísimas gracias por toda la atención, y muchísimas gracias, Dania. Eh, Gracias por esas palabras que, ay, me dejan sin palabras, chicos. Bueno, entonces, Profe, disculpe, no la felicitamos. Feliz día, maestro, profe. ay, Que tengan, muchísimas que tengan, que gracias. tengan, que tengan un gran día. Bendiciones. Cuídese mucho. Amén. Ustedes también cuídense mucho. Entonces, bueno, feliz fin de semana, y que nos rinda todo nuestras actividades y nuestras labores diarias. Entonces, chao chicos, feliz día. Chao, profe. Un abrazo.